Ninguna de las 4 hijas de Robert E. Lee se casó nunca, y una de ellas hasta fue arrestada por sentarse en el asiento equivocado de un tranvía segregado. Las vidas de los 7 hijos del general Lee tomaron giros y vueltas que quizás no esperarías. Desde un hijo que se convirtió en presidente universitario y demandó al gobierno estadounidense, hasta una hija que viajó por el mundo y vivió hasta la Primera Guerra Mundial, lo que pasó con los hijos Lee después de la Guerra Civil te va a sorprender. Número 7. George Washington Custis Lee. Nacido en 1832, Custis recibió su nombre por su abuelo materno, George Washington Parke Custis, y cargó con el peso de los legados familiares tanto de Washington como de Lee. Era un joven serio y estudioso. De hecho, se graduó primero de su clase en West Point en 1854, igual que su padre, años antes. Cuando Virginia se separó de la Unión, Custis siguió los pasos de su padre, renunciando a su comisión en el ejército estadounidense para unirse a la Confederación en 1861. Durante la Guerra Civil, Custis Lee sirvió principalmente en Richmond. Se convirtió en general confederado y fue nombrado ayudante de campo del presidente confederado Jefferson Davis, actuando como principal asesor militar en la capital. En los últimos días de la guerra, Custis comandó tropas durante la desesperada defensa de Petersburg y Richmond. Incluso fue capturado en Sailor's Creek, solo días antes de que su padre se rindiera en Appomattox. Después de la guerra, Custis Lee enfrentó un mundo muy diferente al que había conocido al nacer. Con el nombre y reputación de su padre, había expectativas de que él liderara, y efectivamente se puso a la altura. Custis sucedió a su padre como presidente del Washington College en Lexington, Virginia, en 1871. La universidad después fue renombrada como Universidad Washington y Lee para honrar a su padre. Custis Lee dirigió la universidad por 26 años, manteniendo la conexión de la familia Lee con la institución y educando a una nueva generación de jóvenes. Uno de los capítulos posguerra más dramáticos de Custis fue la lucha por recuperar la propiedad familiar de Arlington. En la década de 1870, demandó al gobierno estadounidense argumentando que Arlington había sido tomado ilegalmente durante la guerra. En una decisión histórica de 1882, la Corte Suprema de Estados Unidos estuvo de acuerdo con Custis Lee, fallando 5-4 a su favor. Esta victoria significó que Custis técnicamente recuperó el título de Arlington y las 1,100 acres que lo rodeaban, incluyendo lo que se había convertido en el Cementerio Nacional de Arlington. Por supuesto, para entonces, la propiedad era terreno sagrado de sepultura para miles, así que Custis no tenía intención de desalojar a los caídos. En su lugar, aceptó un acuerdo. En 1883, el gobierno estadounidense le pagó $150,000, una suma enorme para la época, por la casa Arlington y sus terrenos. De esta manera, Custis aseguró alguna compensación por la pérdida de su familia, mientras permitía que Arlington siguiera siendo el cementerio militar de la nación. A pesar de sus roles públicos, Custis Lee era un individuo privado, hasta tímido. Nunca se casó ni tuvo hijos, quizás en parte porque la guerra y sus consecuencias lo dejaron con poco que ofrecer a una posible esposa en términos de hogar o fortuna. En sus años finales, vivió una vida tranquila, mudándose con la familia de su hermano menor, Rooney, a una propiedad campestre llamada Ravensworth. Custis se mantuvo activo en eventos de veteranos y como anciano respetado de la familia Lee. Cuando murió en 1913, a los 80 años, marcó el final de una era. Fue el último general confederado sobreviviente de la familia Lee y uno de los últimos vínculos al mundo de la aristocracia virginiana de antes de la guerra. Custis Lee fue sepultado con su familia en Lexington, habiendo dedicado su vida al deber, la educación y preservar el legado de su padre. Número 5. Mary Custis Lee. Nacida en 1835 y llamada así por su madre, Mary tenía 20 años cuando comenzó la Guerra Civil y compartía las firmes lealtades sureñas de sus padres. Sin embargo, la vida propia de Mary Custis Lee tomó una trayectoria muy diferente del camino tradicional de matrimonio y domesticidad que uno esperaría de una debutante virginiana del siglo XIX. De hecho, Mary se convirtió en una mujer independiente y bastante poco convencional para su época, una que finalmente pasó gran parte de su vida al extranjero, lejos del hogar virginiano de su familia. Durante la guerra, Mary y sus hermanas hicieron lo que muchas damas sureñas de su clase hacían. Se ofrecieron como voluntarias en hospitales,
cosieron calcetines y guantes para soldados confederados y soportaron las dificultades del desplazamiento. Mary estuvo con su madre en Richmond durante la mayor parte del conflicto, ya que no podían regresar a Arlington. Cuando la guerra terminó y su padre se convirtió en presidente del Washington College, Mary vivió con sus padres por un tiempo en Lexington, Virginia, pero estaba inquieta y testaruda. Había heredado la fortuna Custis de su madre, y una vez que el gobierno federal pagó el acuerdo por Arlington, Mary de repente tenía fondos personales significativos a su disposición. Comenzando en la década de 1870, Mary Custis Lee hizo algo bastante atrevido para una mujer de su época. Se convirtió en una viajera mundial. Se quedó soltera y sintió poca necesidad de conformarse a las expectativas de otros. Usando su herencia de la venta de Arlington, Mary emprendió extensos viajes por Europa, el Medio Oriente, Asia y más allá. Visitó Inglaterra, incluso consiguió una audiencia con la reina Victoria. Conoció al Papa León XIII en Roma, recorrió Tierra Santa y exploró lugares lejanos como Egipto, India, Ceilán, Sri Lanka, China, Japón y Australia. Mary amaba la aventura y aparentemente disfrutaba la celebridad que venía con ser la hija del general Lee. Su nombre famoso le abría puertas a la alta sociedad alrededor del mundo. La vena independiente de Mary también se mostró en formas menores. En 1902, mientras estaba de regreso en Virginia, Mary Custis Lee, de 67 años, fue arrestada, un incidente que causó bastante revuelo. El cargo se negó a salir de la sección solo para blancos de un tranvía segregado en Alexandria, eligiendo sentarse con su empleada doméstica afroamericana en su lugar. Esto fue décadas antes de Rosa Parks. Las leyes Jim Crow estaban vigentes y el desafío de Mary era altamente inusual para una persona de su origen. El arresto fue controversial e incluso fue usado por algunos como argumento para la desegregación, aunque los historiadores aún debaten las intenciones de Mary. ¿Estaba haciendo una protesta por los derechos civiles o simplemente resistiendo obstinadamente que alguien le dijera dónde podía sentarse? De cualquier manera, se sumó a su reputación como excéntrica. Después del episodio del tranvía, Mary aparentemente se lo quitó de encima y se subió de nuevo a un barco hacia Europa, prefiriendo la atmósfera más permisiva del extranjero. Mary Custis Lee nunca se casó. Por todos los relatos valoraba su libertad y quizás sentía que el matrimonio sería una trampa para su espíritu independiente. También pasó largos periodos alejada o separada de su familia. De hecho, Mary ni siquiera asistió a los funerales de sus propias hermanas o sus padres, a menudo estando en el extranjero cuando fallecieron. Esta frialdad le ganó un poco de reputación como la más insensible de los hermanos Lee, al menos a los ojos de su hermana más devota, Mildred, quien una vez comentó amargamente cómo Mary los dejó para sobrellevar nuestra pena solos. Sin embargo, Mary era quien era, un espíritu libre sin disculpas. En noviembre de 1918, cuando la Primera Guerra Mundial llegaba a su fin, Mary Custis Lee murió a los 83 años en un resort en Hot Springs, Virginia. Notablemente, vivió lo suficiente para ver el mundo que su padre conocía transformarse en el siglo XX moderno. Presenció a Estados Unidos reunificado e incluso luchando junto a sus antiguos enemigos en el extranjero. Mary fue la última hija sobreviviente de Robert E. Lee. Con su muerte, en 1918, toda una generación, la descendencia directa del famoso general, pasó a la historia. Número 5. William Henry Fitzhugh Rooney Lee. Nacido en 1837 en Arlington, heredó una doble dosis de sangre virginiana distinguida. Fue nombrado por la familia de su abuela materna, los Fitzhugh, y contaba entre sus ancestros a Light Horse Lee, héroe de la guerra revolucionaria y padre de Robert. Pero a pesar del árbol genealógico elevado, Rooney Lee era conocido por ser relajado, amante de la diversión y uno de los más queribles de los hijos Lee. De niño, era tan alto y vivaz que su padre bromeaba que Rooney era demasiado grande para hombre, demasiado pequeño para caballo y podría necesitar rienda firme para mantenerlo en línea. En la década de 1850, el joven Rooney Lee tuvo una probada de la vida norteña. Asistió a la Universidad Harvard por un tiempo y se volvió popular en la sociedad bostoniana. Pero la academia no mantuvo su interés. Para 1857, con ayuda del general Winfield Scott,
Rooney consiguió una comisión en el ejército estadounidense y vio acción en el oeste. Se unió a la campaña contra los mormones en Utah. Pronto aburrido de la vida militar en tiempos de paz, renunció en 1859 y se estableció para lo que pensó que sería la vida de un hacendado gentilman. Se casó con Charlotte Wickham ese año y su abuelo, George Custis, le regaló la plantación White House en el río Pamunkey, Virginia. Sí, realmente se llamaba White House y había sido propiedad de Martha Washington, parte de la herencia de Mary Custis Lee. Entonces llegó la Guerra Civil. Rooney, como sus hermanos, se unió al ejército confederado en 1861. Se convirtió en oficial de caballería bajo el general J.E.B. Stuart y rápidamente se probó como un líder valiente y capaz. Dirigió la 9ª Caballería de Virginia y para 1863 ascendió al rango de general mayor. El general Rooney Lee tuvo un servicio de guerra notablemente lleno de eventos. Luchó en muchas batallas bajo el comando de su padre en el ejército de Virginia del Norte. En junio de 1863, solo semanas antes de Gettysburg, Rooney fue herido en una pelea de caballería en Brandy Station. Mientras se recuperaba en la casa de la familia de su esposa, fue capturado por fuerzas de la Unión. Los federales lo enviaron a una prisión en New York, donde Rooney pasó cerca de 8 meses como prisionero de guerra antes de ser cambiado a principios de 1864. Regresó al servicio confederado a tiempo para el sitio de Petersburg. Trágicamente, la guerra devastó la joven familia de Rooney. Su esposa Charlotte murió en 1863 mientras él estaba encarcelado, y sus 2 niños pequeños también murieron de enfermedad durante la guerra. Uno de sus hijos, Rob, llamado así por su abuelo, murió de fiebre tifoidea siendo pequeño cuando las tropas de la Unión quemaron la plantación White House en 1862. Para el final de la guerra, Rooney Lee había perdido su hogar, su esposa y todos sus hijos. Fue un golpe personal inmenso, uno que su padre, el general Lee, seguramente lamentó con él. Después del colapso de la Confederación, Rooney fue puesto en libertad condicional y regresó a lo que conocía, la vida de plantación. Regresó a la propiedad White House reconstruida y reanudó la agricultura. En 1867, Rooney encontró la felicidad de nuevo, se casó de nuevo, desposando a una mujer virginiana llamada Mary Tapp Bowling. Juntos tuvieron varios hijos y reconstruyeron la línea Lee. Descendientes de Rooney y Rob eventualmente le darían a Robert E. Lee más de 20 descendientes directos en generaciones posteriores. Se dice que Rooney continuó las tradiciones gentiles que recordaba de Arlington: té vespertino, oraciones antes de dormir, himnos dominicales, manteniendo los ritmos domésticos que su madre había inculcado. Sin embargo, Rooney no se mantuvo fuera del ojo público. Se volvió activo en asuntos locales y entró en política durante la Reconstrucción, una era cuando muchos exconfederados estaban inicialmente prohibidos de ocupar cargos, pero después recuperaron influencia. Para la década de 1880, William Rooney Lee sirvió como congresista demócrata por Virginia, representando al 8º distrito en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Es un hecho impactante. Menos de 25 años después de luchar contra Estados Unidos, el hijo de Robert E. Lee juró defender la Constitución estadounidense y sirvió en la misma capital que los soldados de la Unión habían muerto por defender. Rooney fue una voz moderada y respetada para la economía de Virginia en recuperación posguerra. Ocupó ese cargo desde 1887 hasta su muerte. En el otoño de 1891, Rooney Lee murió a los 54 años después de una enfermedad. Al momento de su muerte, aún era congresista en funciones. Rooney fue sepultado en Lexington, en la cripta familiar Lee, no lejos de los restos de su famoso padre. De todos los hijos Lee, Rooney quizás logró el mejor equilibrio entre regresar a la normalidad y el servicio público. Había respondido al llamado de batalla, sufrido pérdidas dolorosas, pero logró comenzar de nuevo, dejando un legado a través de sus hijos que aseguraron que el nombre Lee viviera, y sus contribuciones en el Congreso. Para los viejos soldados de su padre, Rooney era uno de los suyos. Para la siguiente generación de virginianos, era un vínculo entre el viejo sur y el nuevo sur completamente cambiado. Y, sin embargo, de algunas maneras, para nada cambiado. Número 4. Anne Carter Lee. Nacida en junio de 1839,
Annie era conocida por su naturaleza dulce y gentil. Su padre la llamaba cariñosamente mi gentil Annie. Era una presencia cálida y amante de la diversión en la familia, a menudo bromeando y haciendo travesuras con un sentido del humor autodescriptivo. Annie también estaba muy cerca de su hermana menor, Agnes. Las dos tenían solo 2 años de diferencia y eran inseparables. Tanto así que los parientes se referían a ellas como las niñas o como rosas gemelas en un solo tallo. Antes de la guerra, Annie y Agnes hacían todo juntas, compartían habitación, juguetes y se apoyaban mutuamente a través de las altas y bajas de la escuela interna y las enfermedades infantiles. Annie tenía un corazón bondadoso. Desafiando la ley de Virginia, la joven Annie discretamente enseñó a leer y escribir a niños esclavizados en Arlington, mostrando un sentido de responsabilidad y compasión más allá de sus años. Cuando estalló la guerra, Annie, de 20 años, vio su vida arrojada al caos como el resto de la familia. Ella y Agnes fueron a quedarse en la casa de un pariente en Ravensworth por seguridad e incluso ayudaron a esconder algunas de las pertenencias preciosas de la familia, como reliquias de plata y retratos de las tropas de la Unión. Para 1862, con Arlington perdido, Annie se unió a su madre y las otras niñas en la casa de un amigo en Carolina del Norte para esperar el conflicto. Trágicamente, Annie se enfermó con fiebre tifoidea en agosto de 1862. A pesar de las esperanzas de que un cambio de clima ayudaría, la condición de Annie empeoró. Agnes y su madre, Mary, la cuidaron desesperadamente en una cabaña en White Sulphur Springs, Carolina del Norte. Agnes nunca se apartó de su lado. En un momento, incluso se metió en la cama para mantener caliente a Annie cuando estaba temblando de fiebre. El 20 de octubre de 1862, Annie Lee murió a los 23 años. Sus últimas palabras fueron una suave llamada por su hermana, ¿dónde está Agnes?, ilustrando el profundo vínculo entre las dos jóvenes mujeres. La pérdida de Annie fue un golpe emocional devastador para los Lee. Lejos en Virginia, el general Lee se quebrantó y lloró al leer las noticias de la muerte de su hija. Escribió su esposa: «Saber que nunca la veré en la tierra de nuevo es agonizante al extremo». Una rara mirada al dolor detrás de la imagen estoica del general. Agnes, por su parte, estaba inconsolable. Había perdido no solo a una hermana, sino a su mejor amiga. La hizo más callada, notaron la familia después. Parte de Agnes pareció morir con Annie. Debido a que la guerra estaba rugiendo, la familia no pudo traer fácilmente el cuerpo de Annie de regreso a Virginia. Fue sepultada en Carolina del Norte en una pequeña tumba en la plantación donde murió. Los locales allí bondadosamente erigieron un pequeño obelisco a la señorita Annie unos años después. No fue hasta 1869, después de la guerra, que Robert E. Lee y Agnes pudieron visitar la tumba de Annie y agradecer a las personas del pueblo por cuidar de ella. Muchas décadas después, en 1994, los descendientes de la familia Lee hicieron que los restos de Annie fueran trasladados a la cripta familiar Lee en Lexington. Así que hoy descansa con sus padres y hermanos. Número 3. Eleanor Agnes Lee. Nacida en 1841, Agnes era la quinta hija de los Lee y la tercera hija. Mientras Annie era la juguetona, Agnes era conocida por su piedad, intelecto y fuerza silenciosa. De niña, mantuvo un diario por 5 años, documentando la vida cotidiana en Arlington, patinando en el canal congelado, visitas de figuras notables como el autor Washington Irving y celebraciones de cumpleaños para George Washington. A través de los escritos de Agnes, los historiadores han aprendido mucho sobre la vida doméstica íntima de la familia Lee. Ella era, de muchas maneras, la guardiana de la memoria. Agnes y Annie eran una pareja, las niñas, y la identidad de Agnes estaba estrechamente ligada a su querida hermana. El tumulto de la guerra las envió a ambas lejos de casa, y finalmente Agnes vio a su compañera más querida desvanecerse. Perder a Annie en 1862 destrozó a Agnes. Tenía 21 años y en meses también soportó otra angustia personal. Alrededor de Navidad de 1862, Agnes fue visitada por un primo distante y amigo cercano de la infancia, Orton Williams, en la propiedad Hickory Hill, donde la familia se estaba quedando, que pertenecía a los suegros de Rooney. Era ampliamente sospechado que Orton y Agnes estaban enamorados y podrían comprometerse. Nadie sabe exactamente qué pasó entre ellos durante esa visita navideña. Una historia es que Orton propuso matrimonio y Agnes vaciló, temiendo más pérdida. O quizás nunca propuso en absoluto. Pasara lo que pasara, Orton se fue abruptamente.
Solo 6 meses después, en junio de 1863, Orton Williams fue arrestado y ejecutado como espía por fuerzas de la Unión. Agnes fue nuevamente aplastada por el dolor. Otro ser querido se había ido en un abrir y cerrar de ojos. Aquellos que la conocían dijeron que Agnes se volvió más callada después de estas tragedias gemelas. La niña vibrante que una vez escribió entradas alegres en su diario se volvió sombría y reservada. A pesar de su pena, Agnes siguió adelante con devoción. Después de la rendición confederada en 1865, la familia Lee se reunió en Richmond. Casi inmediatamente, la propia Agnes se enfermó con fiebre tifoidea, la misma enfermedad que había matado a Annie. Esta vez, la fortuna favoreció a los Lee. Agnes fue cuidada por su madre y su hermana pequeña Mildred y se recuperó. Aún débil, Agnes se mudó con la familia Lexington a finales de 1865, cuando su padre aceptó la presidencia universitaria. Allí, la vida recuperó una apariencia de normalidad. Agnes fue una presencia elegante en la sociedad de Lexington. Incluso tuvo algunos admiradores, incluyendo un profesor del Instituto Militar de Virginia que la cortejó, pero nunca se casó, rechazando pretendientes gentilmente. Las pérdidas de su hermana y Orton parecieron opacar cualquier deseo de matrimonio en Agnes. Eligió quedarse junto a sus padres, ayudando a su madre con deberes sociales y cuidando a su padre. En 1870, cuando el general Lee murió, fue Agnes quien preparó su cuerpo para el funeral, vistiéndolo con el traje que había usado en la boda de Rooney. Esta tarea le correspondió porque su madre, Mary, estaba demasiado afligida para manejarlo. Fue un deber emocionalmente pesado para Agnes, resucitando todo el dolor de la muerte de Annie también. Al enterrar a su padre, Agnes entró en un periodo de luto profundo. Su salud, siempre un poco frágil, comenzó a declinar. Para el otoño de 1873, Agnes había desarrollado lo que se describió como un trastorno intestinal, posiblemente fiebre tifoidea otra vez o cólera. Las fuentes difieren sobre la enfermedad exacta, pero se puso gravemente enferma. El 12 de octubre de 1873, el tercer aniversario de la muerte de su padre, su hermana Mildred notó que Agnes tenía ojos cansados y temió lo peor. Agnes, en una voz débil, le preguntó a su hermano mayor Custis: «¿No debes olvidarme cuando me haya ido?», a lo que él respondió llorando: «Aggie, ninguno de nosotros hará eso». Unos días después, el 15 de octubre de 1873, Eleanor Agnes Lee murió a los 32 años. Fueron 3 años y 3 días después de la muerte de su padre, como si su corazón roto no pudiera continuar mucho más tiempo sin los miembros de la familia que tanto amaba. Su madre, Mary, ya con mala salud, fue devastada por la pérdida de Agnes. Mary Ann Lee falleció solo 3 semanas después, el 5 de noviembre de 1873, incapaz de recuperarse del dolor cumulativo. Agnes Lee fue sepultada en la capilla Lee en Lexington. Como sus hermanas, nunca se casó y no dejó descendientes. Número 2. Robert E. Lee, Jr. Conocido como Rob o Bob para la familia, era el hijo menor del clan Lee. El bebé varón nacido en 1843. Tenía solo 18 años cuando comenzó la Guerra Civil, aún estudiante en la Universidad de Virginia. Inicialmente, su madre trató de disuadirlo de unirse al ejército. Ya había enviado al esposo Robert y a los hijos Custis y Rooney a la guerra, y temía ver partir también a su hijo menor. Pero para 1862, cuando el conflicto se intensificó, Rob no pudo resistir el llamado a servir. Se alistó como soldado raso en la artillería Rockbridge y después se convirtió en ayudante de campo de su hermano mayor, el general Rooney Lee, en la caballería. Rob fue promovido a capitán antes del final de la guerra. Hay una historia conmovedora de la batalla de Sharpsburg and Tyram en 1862. El joven Rob, manejando una batería de artillería confederada, ni siquiera se dio cuenta de que su padre estaba cerca hasta que el general Lee se acercó a su unidad. Cubierto de mugre de pólvora, Rob esperaba algún reconocimiento paternal, pero Lee no reconoció a su propio hijo a primera vista. Solo cuando Rob habló, se dio cuenta el general. Y aún entonces, Lee simplemente dio una orden militar. «Sí, mijo, haz lo que puedas para hacer retroceder a esa gente». Fue una interacción breve y estoica en medio del caos, ilustrando la curiosa dinámica de ser tanto hijo como subordinado del gran Robert E. Lee. Rob Lee sirvió hasta el mismísimo final de la guerra. De hecho, le dio a su familia un buen susto en abril de 1865 durante la retirada de Petersburg. Su caballo fue baleado debajo de él y se separó del ejército.
Por casi un mes, los Lee no tenían idea de qué le había pasado a Robbie. Para cuando consiguió una nueva montura, las fuerzas de la Unión habían cortado su ruta para reunirse con el general Lee. Rob se dirigió al sur y coincidencialmente estaba presente en Greensboro, Carolina del Norte, cuando el presidente Jefferson Davis recibió palabra de que Lee se había rendido en Appomattox. Así que Robert Jr. técnicamente se perdió a Appomattox, pero pronto se entregó y fue puesto en libertad condicional. Los 3 hijos del general Lee sobrevivieron la guerra, algo que su esposa después diría fue una bendición entre tanta pérdida. Después de 1865, Rob probó suerte en lo que realmente amaba: ser granjero. Como Rooney, había heredado una de las propiedades de su abuelo Custis, la plantación Romancoke en Conde King William, sobre el río Pamunkey. Esto estaba justo al otro lado del río de la propiedad White House de Rooney. Los 2 hermanos vivían como vecinos, cultivando la tierra en esa difícil era de reconstrucción, cuando el trabajo esclavista se había ido y las fortunas eran difíciles de reconstruir. Rob nunca logró gran riqueza, pero fue un plantador activo y logró hacer una vida del suelo. Las personas que lo conocían describían a Rob como el más humilde y modesto de los hijos Lee. No buscó cargo público ni reflectores. Sin embargo, Rob sí encontró el amor. En 1871, a los 27 años, se casó con Charlotte Haxall, una joven belleza de Richmond. Tristemente, la tragedia golpeó temprano. Charlotte murió solo unos meses después del matrimonio en 1872, por un relato por complicaciones de un aborto. Fue una unión breve y Rob quedó viudo sin hijos de ese matrimonio. Muchos años después, en 1894, se casó de nuevo, desposando a Juliet Carter, con quien finalmente comenzó una familia. Rob tuvo 2 hijas a quienes nombró Ann Carter Lee por su hermana perdida y Mary Custis Lee por su madre y hermana. Al darles a sus niñas esos nombres, Rob poéticamente honró la memoria de las mujeres Lee que tanto significaban para él. Quizás la contribución más significativa de Robert Jr. a la historia fue como autor y guardián del legado de su padre. Era un narrador natural, conocido por sus cálidas reminiscencias. En 1904, Rob publicó Recollections and Letters of General Robert E. Lee, un libro que recopilaba sus memorias personales y muchas de las cartas privadas de su padre. Esta obra proporcionó perspectiva invaluable sobre la vida cotidiana en Arlington y el carácter de su padre desde la perspectiva de un hijo amoroso. Es gracias al esfuerzo de Rob que tenemos detalles íntimos del general Lee, desde sus hábitos hasta su correspondencia, que de otra manera podrían haberse perdido en el tiempo. El libro fue bien recibido y aún sirve como fuente primaria clave para historiadores que estudian la vida personal de Robert E. Lee. Robert E. Lee Jr. vivió para ver el siglo XX y el 50 aniversario de la Guerra Civil. Se mantuvo fuera de la refriega política, enfocándose en su familia y escribiendo. El 19 de octubre de 1914, Rob murió en Virginia, a los 70 años. Para entonces, era uno de los últimos hijos sobrevivientes de Robert E. Lee. Solo su hermana mayor, Mary, aún vivía por 4 años más. Rob fue sepultado en Lexington con sus padres y hermanos. A través de las 2 hijas de Rob y los hijos de Rooney, el linaje Lee continuó, y de hecho, a través de Rooney y Rob, más de 20 descendientes directos de Mary y Robert E. Lee estaban vivos para el siglo XXI. Así que, a diferencia de muchas de sus hermanas, Rob ayudó a asegurar que el árbol familiar siguiera creciendo. Número 1. Mildred Child Lee. Nacida en 1846, Mildred era 16 años menor que su hermano mayor, Custis, y llegó como una sorpresa deliciosa para sus padres, quienes la apodaron Precious Life, vida preciosa, después acortado simplemente a Life, vida. Era la 4ª hija, e incluso la 7ª y última hija Lee. De todos los hijos, Mildred tuvo la vida más larga y quizás más inusual, en el sentido de que pasó la mayoría de ella en la era de posguerra,
soltera y dedicada al deber familiar. Cuando llegó la guerra, la joven Mildred tuvo que madurar rápido. Estaba en un internado en Carolina del Norte en 1861, pero para cuando tenía 17 años, la escuela cerró debido al conflicto y se reunió con su madre y hermanas en Richmond. Mildred hizo su parte por la causa sureña. Tejió calcetines para soldados. Específicamente trató de asegurarse de que el ejército de su padre tuviera ropa abrigadora e incluso se ofreció como voluntaria como enfermera en hospitales confederados. Hay una anécdota encantadora de que durante la guerra, Mildred intentó domesticar una ardilla salvaje en Richmond. La criatura traviesa mordía a la gente y causaba estragos hasta que desapareció, dejando solo a Mildred entristecida por su partida. Esa pequeña historia encapsula su naturaleza gentil, aunque ligeramente peculiar, en medio de la dura realidad de la guerra. En abril de 1865, Mildred estaba con su madre y hermanas en Richmond, cuando la ciudad cayó y se incendió a su alrededor. El general de la Unión, Wetzel, les ofreció paso seguro, pero las mujeres Lee se negaron a abandonar su hogar, viendo las llamas acercarse y después calmarse a solo una cuadra de distancia. Después de Appomattox, el general Lee se unió a su familia en Richmond, y él y Mildred se volvieron aún más cercanos, tomando largas caminatas juntos en las tardes. Ella verdaderamente fue un consuelo y portadora de luz para su padre en sus últimos años. Cuando la familia se mudó a Lexington, Mildred finalmente pudo vivir con su padre a tiempo completo, algo que no había hecho mucho de niña, debido a los destinos militares de Lee. Se convirtió en su compañera frecuente de escritura y ayudante. Lee molestaba a Mildred por su terrible letra, sus habilidades culinarias menos que estelares y su perpetua nube de gatos, pero siempre con afecto. Durante la enfermedad fatal del general Lee en 1870, Mildred se sentó junto a su cama durante el día. Agnes tomó el turno de noche, frotándole las manos para mantenerlas calientes mientras la lluvia caía afuera. Es conmovedor saber que la niña, por la que una vez se preocupó en el sol sin su sombrero, era la mujer que lo cuidó en sus horas finales. Después de la muerte de su padre, el papel de Mildred se volvió aún más crucial. Su madre, Mary, para entonces era una inválida, y la muerte de Agnes en 1873 solo se añadió a la angustia de Mary. Mildred efectivamente se convirtió en la señora de la casa, manejando lo que quedaba del hogar familiar y cuidando a su madre enferma hasta que Mary Custis Lee murió a finales de 1873. De repente, a los 27 años, Mildred y su hermana mayor, Mary, eran las únicas dos mujeres Lee que quedaban, y no podrían haber sido más diferentes. Mildred anhelaba cercanía, pero Mary a menudo estaba fuera viajando. Las dos hermanas nunca se llevaron bien. Mary era 11 años mayor y de un temperamento muy diferente. Con los años, su relación se volvió más distante, no más cercana. Mildred incluso resintió las largas ausencias de Mary, sintiéndose abandonada al manejar las cargas familiares. Mildred nunca se casó ni tuvo hijos, un destino que compartió con todas sus hermanas. Sí tuvo pretendientes después de la guerra. Muchos jóvenes se sintieron atraídos a la cantadora y vivaz hija del general cuando los Lee vivían en Lexington, pero Mildred los rechazó a todos. La verdad es que ningún hombre jamás estuvo a la altura de su padre en sus ojos. Para mí, él parece un héroe, y todos los demás hombres pequeños en comparación, escribió una vez sobre el general Lee. Ese tipo de reverencia hace fácil entender por qué se quedó soltera. Después de la muerte de su madre, Mildred estaba esencialmente libre de moldear su propia vida, pero se encontró algo a la deriva. Dividió su tiempo viviendo con sus hermanos, a veces quedándose con Custis en Lexington, incluso actuó como su primera dama anfitriona para eventos del Washington College, ya que Custis, como ella, no estaba casado, y otras veces visitando a Robin Roman Coke. Mildred también encontró consuelo en la religión y la caridad. Era activa en su iglesia y a menudo se ofrecía como voluntaria en bazares y cenas de caridad para recaudar fondos para veteranos confederados y viudas de guerra. En años posteriores, quizás tomando una página del libro de su hermana Mary, Mildred también hizo algunos viajes al extranjero. Visitó Inglaterra en 1887 para el Jubileo Dorado de la Reina Victoria, vio las pirámides en Egipto, recorrió el Mediterráneo y exploró Francia. Aún así,
Mildred sentía que no había hecho nada que valiera la pena que el mundo supiera. Cuando un amigo de la familia propuso escribir su biografía, Mildred humildemente respondió que la verdadera historia de su vida se leería más extraña, más triste, más inexplicable que cualquier romance. Una declaración conmovedora de alguien que presenció tanto cambio y pena. En la década de 1890, Mildred y Mary sí se reunieron unas veces. Notablemente, se pararon juntas en las inauguraciones de los monumentos de su padre en Nueva Orleans y Richmond, orgullosas y protectoras de su memoria. También estuvieron ambas presentes para consolar a su hermano Rooney en su lecho de muerte en 1891. En esos momentos, cualesquiera que fueran sus diferencias, los hermanos Lee se unieron. Para el cambio del siglo XX, la salud de Mildred estaba declinando, posiblemente los efectos a largo plazo de un ataque de tifoidea juvenil en 1868, del cual su padre la había cuidado. En marzo de 1905, mientras visitaba Nueva Orleans para las festividades del Mardi Gras, Mildred Life Lee sufrió un derrame cerebral. Falleció el 27 de marzo de 1905 a los 59 años. La noticia de su muerte fue ampliamente lamentada en el sur. De hecho, las banderas fueron izadas a media asta a través de gran parte del sur para honrar a la última hija sobreviviente de Robert E. Lee. Su ataúd fue acompañado por veteranos confederados y alumnos de la Universidad Washington y Lee en un tren fúnebre de regreso a Lexington. Allí fue sepultada en la cripta de la Capilla Lee junto a sus padres y su hermana Agnes, verdaderamente la portadora de luz regresando a casa por última vez. Con la muerte de Mildred, el telón cayó sobre la generación de hijos inmediatos de Lee. Había sido el corazón de la familia Lee de posguerra, la que se quedó cuando otros se fueron, y la que mantuvo viva la memoria de Marcel Robert en el hogar. La vida de Mildred podría no haber sido llena de los logros dramáticos de sus hermanos, pero a su manera gentil y constante, preservó la dignidad y calidez del legado Lee hasta el siglo XX.